Bueno, como le estaba diciendo, el propósito que tenemos al hacer estos estudios es, es el poder fortalecernos como personas, crecer para cada día poder ser más fiel a Dios. Y como le dije, nunca usted debe tener temor a la muerte, porque es Dios que determina que cuando morimos o vivimos, cuánto tiempo. Es Dios el que tiene contado nuestros días. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que Dios contó todos nuestros días. El asunto, ¿sabe cuál debe ser su gran preocupación? Y que debe ser motivo de oración día tras día. Porque usted fue puesto en esta tierra para cumplir el propósito por el cual Dios lo hizo. O sea, la gran motivación que tiene usted dice, Señor, ¿qué me corresponde a mí en esta tierra? Y no esté pensando en cosas grandes, como ser el predicador de Dios para el mundo. No, se nos asignan tareas, se nos asignan propósitos. Dios tiene cosas con nosotros, fuera de las que son comunes a todos los hombres, como es criar hijos si tiene hijos, cuidar a los padres si tiene padres, ¿verdad? Y los 5 propósitos básicos que debe cumplir todo creyente, que son los 5 propósitos establecidos por Dios, ¿verdad? Que es aprender a amar a Dios, a aprender a amar al prójimo, ser como Jesucristo, aprender a convivir con el prójimo y anunciar las buenas nuevas. Eso es el propósito eterno de Dios para nosotros. Pero también se nos asigna tareas, que puede ser como el cuidado de una persona, la ayuda de alguna manera. No, nosotros estamos aquí para servir y para eso se nos dio talentos y dones. Pero nosotros no somos de este mundo. Así como dije, estamos celebrando las fiestas patrias, dice que la patria, nuestra patria es celestial. Y muchas veces, como lo dije antes, por sectores filosóficos y políticos, sobre todo, muchas veces los sectores del Partido Comunista, muchas veces dijeron abiertamente que nosotros, los cristianos, manteníamos a la gente, al obrero, paralizado para no hacer cambios con la falsa expectativa de un mundo mejor después de muerto. Yo le dije que eso tiene en cierto modo razón y no. ¿Por qué? Porque realmente no existe una falsa expectativa. Nosotros tenemos la certeza que estaremos con el Señor cuando muramos. Eso es una certeza completa. Jesucristo resucitó y nos dio. El asunto es la actitud del creyente, que muchos creyentes son inicuos o inocuos, pero no hacen nada, inocuos, que no tienen sabor ninguno, porque están en una espera pasiva. Y nosotros no fuimos hechos para una espera pasiva. Fuimos hechos para tener una esperanza viva que influya, porque al mismo tiempo aquel que dijo que dice tenía lugar para nosotros, que iba a preparar lugar para nosotros en la eternidad, también dijo que nosotros éramos la sal del mundo y la luz del mundo. Y dice, si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? Y si la luz se esconde, no sirve. O sea, nosotros le damos sabor a este mundo. Nosotros somos las personas que podemos influenciar bien. O sea, no estamos hechos para estar inactivos en esta espera o en este viaje que hacemos hacia la eternidad, a estar con el Señor. Por lo tanto, influenciamos, y muchos de los creyentes lo entendieron así. Muchos participaron activamente en la liberación de los esclavos, muchos actuaron activamente para la justicia en las personas. El feminismo ahora radical que hay ahora, que es un feminismo completamente contrario. Pero antecedentemente muchos creyentes y otras personas participaron activamente en activar los derechos de la mujer como persona, porque Jesús la dignificó. O sea, nosotros venimos haciendo cosas en bien de las personas hace mucho tiempo. No reconocí así porque creemos en Dios. Ese es el problema. Porque el diablo trata de evitar que se honre a Dios en cualquier momento, porque esto no es lucha contra sangre y carne. Entonces ahora nosotros nos fortalecemos, damos gracias a Dios por el país donde nacimos. Gracias, Señor, por darnos este país, porque usted tiene que ser agradecido. Usted nació aquí, donde haya nacido, Dios lo puso ahí, y ahí nosotros tenemos que ser de bendición. Y nosotros damos gracias a Dios por habernos nacido aquí. Nosotros los chilenos tenemos una forma muy especial de celebrar porque son celebraciones de 3, 4 días. En ninguna otra parte donde yo he estado lo hacen así. De hecho, si usted mira la celebración de las fiestas patrias en Estados Unidos, es sumamente desarrollado. Unos fuegos artificiales, un aceite por acá, no hay mucho fervor de nada, las calles, no hay, la gente es diferente, él mira de una manera. En otros países de América también, pero nosotros no, en la casa se tira por la ventana.
¿verdad? Nos juntamos a nivel familiar, es el motivo realmente, donde la familia va, y yo, ojo, es un motivo muy interesante porque hay gente que no se ven todo el año o años y se visitan, viajan de una provincia a otra. Es un motivo más que la fiesta patria, un motivo de juntarse como familia. Y lo aprovechamos, lo aprovechamos. De hecho, la gente viaja a ver a sus parientes que no lo ve hace mucho tiempo. Entonces, tenemos una forma muy diferente. Pero eso no quita que nosotros vamos a ser agradecidos, pero nuestra patria es celestial. Y como dice la Biblia, que muchos de los héroes de la época antigua esperaron con con ansia esperaron, dice, algo que no era para ellos, sino profetizaron lo que iba a venir con Cristo. Entonces vamos a estar preparados. Usted, su patria no está aquí, está en los cielos. Por lo tanto, usted es un peregrino, una persona que está en peregrinación. Y el peregrino no es una persona que gasta tiempo en lo que no es eterno. Y muchos han perdido mucho de su tiempo en este mundo, lidiando y enfermándose por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son para pasar este mundo, no para asentarnos en este mundo. Entonces vamos a partir entonces compartiendo la pantalla y vamos a partir con un personaje que es muy importante. Este tema lo vamos a hacer en dos partes, ¿ya? Porque requerimos de un poquito largo, pero y también por la fecha de ahora. Entonces dice, preparados para la eternidad, ese es el tema. Y el primer texto que vamos a ver es Job 1, 21. Y dijo, después, usted sabe la situación de Job, de la situación que vivió, de un hombre que honraba a Dios en todo, incluso en su temor de que sus hijos fueran a cometer un error, él, después que los hijos tenían un convite, un compartir entre ellos, Job normalmente, ¿qué es lo que hacía? Hacía ofrenda a Dios, pidiéndole perdón por si acaso alguno de sus hijos había ofendido a Dios en su andar. Entonces él hacía un convite. Entonces después de todo, cuando empezaron sus primeras desgracias, él llega a la conclusión de la pérdida material de todo. Acuérdense que lo pierde todo. Materialmente queda la pobreza de ser un hombre rico, y la riqueza se medía literalmente por la cantidad de ganado que tenía la gente, por la cantidad de animalitos. Eso era la medición de la riqueza. La riqueza no se medía por dinero, porque en ese tiempo el dinero no era una unidad de intercambio. La riqueza se medía por cuántas cabras tenía, perdón, por cuántos animales tenía, cuántas ovejas, cuánto hacienda de agricultura podía tener. Eso medía la riqueza. Cuántos siervos tenía, cuánta gente trabajaba para él, incluso cuántos esclavos tenía. No se medía por unidad también había oro, también había esas cosas, pero esas cosas no eran muy valoradas, digamos, como especie de intercambio. Job perdió todo, todo, todo. Y después, que es un poco increpado, dice él esta frase: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él tiene una conciencia plena que todo lo que él tiene viene de Dios. Así como Dios en un momento le dio, le puede quitar. Usted sabe que detrás de esto hay un entramado que Job no conoce, que después es revelado, donde está Satanás cuestionando ante Dios la fidelidad de Job por conveniencia. Dice, Job te es fiel porque tú lo bendices, pero quítale la bendición y vamos a ver si te sigue honrando, si te sigue dando. Y es una cosa muy interesante, porque eso es un hecho claro. De hecho, lo vemos muchas veces en las congregaciones y lo vemos muchas veces en nuestros hermanos. Mientras muchas veces ellos también, todo es fe, alegría. Pero cuando vienen los momentos difíciles, empieza la duda sobre lo que se cree de Dios. Por eso el punto más alto de fidelidad a Dios, de fe, es la adversidad. Yo podría medir la fe de una persona en la adversidad. Ahí se mide la fe de la persona, no en los momentos de prosperidad, porque la prosperidad, el corazón es generoso, el corazón está alegre, todas esas cosas que trae, entre comillas, la prosperidad, porque hay otros problemas que también pueden
producir tristeza. Pero la persona se ve en su fidelidad a Dios en la adversidad. Y quiero decir que muchos no pasan esa prueba. Usted ve personas que dejan de orar, dejan de seguir a Dios, incluso algunos llegan a un punto en que se vuelven incrédulos, dejan de creer y se apartan de Dios, y uno va más allá. Después empiezan a hablar contra Dios, contra la fe, contra todas esas cosas. Entonces, Job tiene una plena conciencia que todo lo que él posee viene de Dios. La pregunta es, ¿usted tiene plena conciencia de que todo lo que tiene viene de Dios? ¿Que no le pertenece a usted? Por lo tanto, lo puede tener o no tener. Y eso es sumamente importante. Entonces, Job dice que él, cuando llegó a este mundo, no traía nada. Y cuando se vaya, nada se llevará. En la cultura del antiguo Egipto se creía que las personas al morir traspasaban la barrera de este mundo para ir a vivir en otra condición, en alguna otra parte. Y que los bienes materiales acumulados en esta vida les serían de utilidad en la otra vida. Más aún ellos creían que aún los lazos matrimoniales y de concubinato se prolongaban en esta otra vida, de tal manera que sepultaban con ellos sus esposas, concubinas, aunque estuvieran vivas. Es una cuestión terrible, sobre todo de los faraones, porque a nivel más de pueblo no se encontraron tantos indicios de eso. Pero estas personas creían eso, creían que los bienes materiales pasaban a la otra vida. Bueno, ustedes saben cómo se hicieron picnic, si se puede decir, los saqueadores de tumbas, con eso, de encontrar tesoros acumulados en las tumbas. Entonces eso es la creencia. Hay personas que trabajan en esta vida de tal manera tan dura que no disfrutan de lo que tienen, como si la acumulación fuera así. Y eso es un pecado también ante los ojos de Dios. Recuérdense lo que el Señor habla con respecto a ese hombre que es rico. Y dice, voy a hacerme el siguiente, voy a aumentar mis graneros, los haré más grandes, aumentaré mi riqueza, acumularé. Y cuando tenga acumulado tanto, le diré a mi alma, alma, disfruta de lo que has acumulado. Entonces Jesús dice, necio, porque hoy Dios ha venido a buscar tu alma, y ¿qué harás con todo lo que has acumulado? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que deja Jesús ahí? Que nosotros estamos para otras cosas, cumplir propósitos de bendición, cumplir el propósito de ayuda a la gente, cumplir el propósito de crecimiento personal. En eso tenemos que invertir nuestro tiempo. De hecho, Jesús es enfático en decir, busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás te será añadido. Hay un montón de frases, montón de palabras de Dios apuntando a lo mismo. No os afanéis por el día de mañana, porque dice cada día trae su propio afán. No vas a poder agregar un peso, un centímetro más a tu porte si te afana. Y cosas así. O sea, hay una insistencia de cambiar el enfoque de nuestras prioridades y no convertir la obtención de bienes materiales en el punto focal de nuestras vidas. Los bienes materiales son aquellas cosas que nos pueden producir alguna ayuda para poder cumplir el propósito de Dios. También no significa que no vamos a disfrutar de la vida. Usted puede disfrutar de la vida, por ejemplo, ahora en estas fiestas patrias, esperando que sea algo sano, disfrute con esas comidas, los que se han hecho, algún programa, disfrute. Eso no es un pecado, pero no podemos poner el enfoque ahí, igual que cuando las personas creen que para estas fiestas, como para Navidad y otra cosa, el hecho de no contar con suficientes recursos es como que están en la miseria, están empobrecidos, eso no tiene nada que ver, hermano. Estas cosas son inventadas por hombres. La riqueza suya está en el Señor. Usted es rico en Cristo Jesús. Por eso dice Juan también, dice, amado, quiero que todo sea prosperado, así como prospera tu alma. O sea, el primer punto, prosperidad del alma, y lo más secundario. Puede usted tener todo y ser una persona miserable del alma. ¿Y qué obtiene con eso? ¿Qué logra con eso? ¿Qué puede encontrar con eso? Nada. Entonces dice que en todos seamos prosperados, así como ha de prosperar el alma. Entonces, tenemos que tener cuidado dónde tenemos puesto nuestro enfoque. Nuestro foco tiene que ser en Dios.
no puede estar puesto en otra cosa que no sea el Señor. Entonces, esa visión un poco egipcia que tienen las personas de acumular como si algo se fuera a ir. Job dice no es. La historia de Job, conocida por los lectores de la Biblia, nos plantea la realidad de un hombre que frente a la pérdida de sus hijos y bienes materiales queda en la más profunda pobreza en un plan maquinado por Satanás para hacerlo perder su integridad frente a Dios. ¿Cuál es el propósito? Que Job deje de ser íntegro frente a Dios. Que dentro de eso que desprecie a Dios, lo maldiga, le dé la espalda, deje de que eso es el perder la integridad. Él es íntegro ante Dios, porque es un adorador, es una persona que reconoce, es un hombre agradecido. Entonces el plan es que Job pierda la integridad que muchos han perdido frente a la adversidad. Y de hecho, la gente cree que Dios nos ha abandonado. De eso, esos mismos que llegan a ayudar a Dios, a las personas que están pasando la mal, para cuestionarle que no es Dios que le está ayudando, sino ellos no tienen idea que el que lo movió fue Dios mismo. La reacción de Job es sorprendente. Alguien podría decir que estaba ligada a su fe y a su carácter humilde. Sin embargo, la reacción de Job está ligada a la verdad de los principios de Dios, en Dios. Entonces, sostiene su vida. Él es una persona de principios. ¿Y cuáles son sus principios? Yo creo firmemente que todo lo que yo tengo viene de Dios. Eso es un principio de vida. Usted debe entender que todo lo que usted tiene y todo lo que usted posee, partiendo de su propia vida, ¿verdad?, viene de Dios. Por eso, cuando Pedro le dice a Jesús, mi vida pondré por ti, Jesús le dice, tu vida pondrás por mí, Pedro. Y no está diciendo que va a fallarle. No está diciendo que va a fallarle. Porque eso es, no es que Jesús le dice, no, yo no te creo porque tú, no. Cuando Jesús dice, mi vida pondrás por mí, Pedro, es que tu vida también me pertenece. No la puedes poner, porque yo te la puedo quitar si quiero. O sea, acuérdense que la única cosa que a usted le pertenece y que Dios no ha tomado en su soberanía, hay una sola cosa que a usted le pertenece, usted administra, usted decide, que es su voluntad. Por eso, la ofrenda más alta que un hombre puede poner en el altar es la voluntad. Señor, rindo a ti mi voluntad y andar en la voluntad de Dios. Esa es la ofrenda más alta. Todo lo demás está bajo el control de Dios y le pertenece a Dios, como usted mismo. Pero lo que Dios decidió no tomar para sí es la voluntad del hombre. Por eso cualquier acto de adoración es tremendamente altísimo, porque es mi voluntad puesta en el altar de Dios para expresarle mi amor, mi bendición. La voluntad es lo más alto que hay. Entonces, que usted le puede expresar. Por eso cuando Pedro le dice, mi vida pondré por ti, Jesús le dice, tu vida pondrás por mí, Pedro, cuando me estás ofreciendo algo que yo puedo tomar cuando quiero. El convencimiento absoluto que lo ha recibido en este mundo, en cuanto a esposa, hijos, bienes y herencia, proviene de Dios, y son de Él, y no de Dios, y no que nació con estas cosas, porque son de este mundo, y al morir nada llevará a la eternidad. Es una verdad divina. Usted no va a poder llevar nada de lo que tiene aquí a la eternidad. Y hay cosas que si le han quitado parte de su vida, acuérdense que cuando usted trabaja, escuche esto, cuando usted está trabajando y recibe una compensación monetaria, usted no está recibiendo dinero. Usted no está dando trabajo, usted está dando vida. Cuando usted trabaja, usted pierde parte de su vida, sus energías se van gastando. Por eso, eso es lo que usted tiene que tener muy claro, que cuando usted es una persona ofrendante, un diezmador, y usted va al altar y usted entrega ese dinero, usted tiene que tener claro que usted no está entregando dinero, porque para obtener ese dinero, usted dio parte de su vida,
Por lo tanto, lo que usted está poniendo en el altar es su vida que se asoma como dinero. Por eso, escuche esto, por eso no tiene sentido alguno, ni es una ofrenda grata a Dios, que usted ponga dinero del azar en el ofrenda. Usted no puede ir a entregar un diezmo o a entregar un dinero, una ofrenda que fue producto de ganarse la lotería. Eso no es agradable a los ojos de Dios. ¿Porque fue mal habido? No, no es porque fue mal habido, porque no es de usted, no es parte de usted. Porque cuando usted trabaja o recibe su remuneración, usted entregó vida en ese trabajo. Y cuando usted pone, entonces el dinero representa vida, que usted puede hacer cualquier otra cosa, o cualquier otro intercambio, como lo hacía en la antigüedad, granero, granos de trigo, animales, todo eso representa vida. El azar no es vida. Si usted se ganó dinero por el azar y lo lleva al altar, usted no está haciendo ninguna ofrenda. Eso es casi ofensivo ante Dios. No es que nosotros seamos fanáticos religiosos, mira, esta gente no recibe. No, el azar no es parte de una ofrenda. Usted no puede ofrendar del azar. Hay gente que dice, cuando me gane la lotería, voy a dar un montón de dinero a la iglesia para construir un templo. Usted haría el error más grande que cometería al hacer eso. Porque Dios no recibe dinero del azar, sino que son ofrendas de vida. Entonces Job está consciente, muy consciente, de que nada tiene en este mundo. Veamos un poquito más los versículos que siguen. Versículo 12. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Dice, de las cosas, perdón, movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo muchos un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándoles con temor y reverencia. ¿Qué implica esto? Dice, dice que una vez más indica la remoción de las cosas movibles. ¿Y qué son las cosas movibles? Las que perecen, las que no tienen ninguna posibilidad de mantenerse, son cosas movibles. Y dice, una vez más indica que la remoción, por ejemplo, todo lo que este mundo es, no va a permanecer. No va a permanecer. Este mundo está destinado a no permanecer. No va a permanecer. La Biblia dice muchas veces que lo que va a ocurrir con este mundo es que va a ser destruido para crear un nuevo mundo. Entonces, que son movibles. Y dice, las cosas que son movibles van a desaparecer. Van a ser removidas. Como dice, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué son las inconmovibles? Las cosas de Dios. Usted mismo es inconmovible. Usted no va a perecer. Usted se va a llevar. ¿Y qué es lo que es inconmovible también? Lo que usted puede llevar después de muerto. ¿Qué puede llevar usted después de muerto? ¿Qué cosas usted se puede llevar digamos, a la tumba? ¿Qué se puede usted llevar? ¿O qué se puede llevar usted a la eternidad? ¿Qué se puede llevar usted a la eternidad? Espera un momento, hermano, por favor. Vamos a compartir de nuevo. Ahí está. ¿Qué se puede usted llevar? Su carácter. Lo que usted recibió de Dios. Eso es lo único que usted se puede llevar. No hay otra cosa que usted se pueda llevar. No hay nada más que usted se pueda llevar. Las cosas que son de este mundo usted no se las puede llevar. Y dice, y tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándoles con temor y reverencia. Una de las cosas que debe ser nuestra meta diaria de vida, debe ser el agradar a Dios, el estar con el Señor agradándole. Usted dice, ¿cómo agrado a Dios? Sus pensamientos permanentes, esta clase, yo agrado al Señor. ¿De qué manera yo puedo, con mi vida, con mi forma de ser, agradar al Señor? Eso debe ser una preocupación de usted permanente. Debe ser un motivo de pensamiento. Estoy con mi vida agradando a Dios. Soy una persona que bendigo al Señor en mis acciones. Veamos un poquito más adelante.
En la vida diaria invertimos tiempo, esfuerzo y energía, pasamos penas, aunque también vemos en la vida diaria, invertimos tiempo, esfuerzo, energía, pasamos pena. También tenemos muchos momentos de alegría y de satisfacción. Yo estoy viendo el lado del esfuerzo. Aunque también tenemos alegría, dedicamos lo mejor de nosotros en la persecución, en la consecución de estas cosas que no nos llevamos cuando Dios nos llame y ponga fin a nuestros días en la tierra. Pasamos mucho tiempo, pasamos alegría, esfuerzos, penas, buscando conseguir cosas que no nos vamos ya. No es malo buscarlas. O sea, aquí no estamos hablando sino que invertir nuestras vidas en eso no tiene sentido. Tenemos que confiar en Dios. Y usted nunca debe olvidar, a Dios nunca le pida dinero. A Dios no se le pide dinero. A Dios se le pide por la necesidad que tengo. Algo muy simple. Señor, se me acabó el pan. Dame pan. Pero usted no pida dinero para comprar pan, porque Dios le puede llevar el pan de muchas maneras. Usted tiene necesidad de pan, no de dinero. Pida siempre lo que necesita. No pida dinero. Dios le puede llevar dinero para que lo compre también. Pero Dios va a saber cómo mueve eso. La Biblia llama las cosas movibles, pero que sí existen, cosas inconmovibles. No debemos entender que no debemos entender que se debe asumir una actitud irresponsable frente a las cosas movibles de este mundo, ya que estas nos acompañarán gran parte de nuestra permanencia en este mundo. Y Dios también le da importancia. Sin embargo, el problema está en la poca y casi nada preocupación por lo eterno, por lo que llevaremos con nosotros a la eternidad. Nada preocupación. Yo siempre le he preguntado a usted y le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Existe algo aquí en este mundo en el cual usted se puede invertir, en el cual usted pueda invertir, que va a traspasar la barrera de la muerte? ¿Hay algo que usted se pueda llevar de este mundo, que invirtió en este mundo, que se esforzó en este mundo y que usted pueda llevar y traspasar más allá de la muerte? Si usted se recuerda, la Biblia dice que nadie se presentará ante mí con las manos vacías. O sea, ninguna persona se puede presentar ante Dios con las manos vacías. Nadie se puede presentar ante Dios con las manos vacías. Bueno, y cuando estemos frente a Dios, ¿con qué nos presentaremos? ¿Qué será lo que llevaremos ante la presencia de Dios? Porque nos podemos presentar con las manos vacías. ¿Qué será que traigamos de este mundo y llevemos para otro lado? La única cosa que usted puede llevar, y téngalo bien presente, es cuánto creció en carácter. El carácter que usted desarrolla aquí lo va a acompañar por la eternidad. Por eso el propósito de Dios es que usted llegue a ser en carácter como Cristo, tenga el carácter como Cristo. Y nuestra meta en esta vida es ser como Cristo en carácter, no en divinidad, en carácter. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? ¿Existe una fotografía del carácter de Cristo? Claro que sí. Está en Gálatas, que es el fruto del Espíritu. Dios quiere que crezcamos en el fruto del Espíritu, en paciencia, en benignidad, templanza, dominio propio y todas esas características que tiene. Eso es lo que Dios pretende desarrollar en nosotros. También lo que nos va a acompañar hacia el otro mundo es cómo fuimos de administradores acá, cómo administramos las cosas. Acuérdense que la Biblia dice que a cada uno va a ser juzgado y a cada uno se le pedirá cuenta de lo que se le dio. Y dice la Biblia que aquel que fue buen administrador se le añadirá más, y aquel que fue mal administrador, lo que tiene se le quitará. Más aún la Biblia insiste también en decir que hay algunos que se salvan como que se salvan de un incendio, sin nada. Entonces, nosotros podemos invertir acá, en eso, en que nuestro carácter crezca, en esforzarnos a ser cada día más como Cristo, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y vaya formando el carácter de Cristo. Entonces aquí existe algo con lo cual llegamos a este mundo y que podemos llegar a la eternidad. Sí, la Biblia dice que siempre ha estado en el propósito de Dios que seamos a imagen y semejanza de Él. A imagen, este propósito se reveló desde la creación del mundo, cuando el Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza.
Génesis 1, 26a. Sin embargo, con la caída en desobediencia, la naturaleza del hombre fue afectada por el pecado y perdió la imagen y semejanza del Creador. No estamos hablando de que el hombre sea como un Dios con capacidad y poderes divinos, sino semejante del carácter divino, imagen. El carácter divino, la semejanza es la imagen, o sea, a imagen, y que se manifieste también en la capacidad de administrar y gobernar las criaturas de este mundo, semejanza. Porque nosotros fuimos puestos aquí por Dios, a imagen y semejanza. La imagen es el carácter de Jesucristo. Y la semejanza es la administración, porque al hombre se le dio la autoridad y el poder para gobernar sobre la tierra. Ser como un pequeño Dios entre los animales. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de las capacidades divinas, ¿verdad? De lo que es propio de un Dios. Y dice, y señoree en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es Génesis 1:26b. Entonces el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, imagen en carácter. Ese carácter se perdió y es restaurado, restituido por Jesucristo. Y sobre lo cual nosotros tenemos que ahora invertirnos en el reino de Dios, en que Jesús vuelva a formar el carácter que Dios originalmente puso en los hombres, para que cuando lleguemos a la eternidad estemos enriquecidos en crecimiento como personas. Pero esto no es algo que agrade a los creyentes, no es algo que estimule a los creyentes, no es algo que entusiasme a los creyentes, sino que los creyentes generalmente, no digo todos, hay muchos que sí están muy metidos con las cosas de Dios. Los creyentes generalmente están más metidos en las cosas de este mundo. De hecho, cuando hablamos de administración, no estamos hablando muchas veces en las conversaciones no se habla de administración de cosas de Dios, sino que de religiosa. Hay mucha gente que invierte mucho tiempo, mucho trabajo, en administrar edificios como templos, estructuras organizativas, pero no lo que se nos dio. Usted es responsable de la naturaleza en la medida que a usted le corresponda, porque mucho antes que el animalismo o todos estos movimientos de animales digamos de protección a la naturaleza surgieran, Dios ya había dado orden que nosotros teníamos la obligación de ser buenos administradores de la naturaleza. Eso es muy antiguo para los creyentes. Cada creyente debe entender que fuimos puestos para ser unos buenos administradores de todo lo que nos rodea. Y no importa al nivel que tú estés. Si tú eres un creyente empresario y montas una empresa que puede afectar el ambiente, tú tienes que pensar cómo lo vas a hacer. Porque Dios es un Dios creativo. Entonces, pero en la persecución de metas de esta tierra, muchas veces económicas o de otro tipo, la gente ignora eso. Pero Dios ya dio orden antes que los animalistas llegaran, antes que los feministas llegaran. Dios ya había dado orden de ser de bendición, de ser de respeto. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres. Dice que nosotros fuimos puestos para enseñorearnos de lo que está aquí y ser buenos administradores. O sea, Dios ya tenía un plan muy claro. Ahora, ese plan es pervertido por Satanás y sus demonios, creando estos grupos organizativos que pervierten el verdadero plan de Dios. La inversión en el desarrollo de nuestro carácter es lo que nos acompañará a la eternidad. Después de morir, por lo cual dentro del propósito de Dios está el formar el carácter de Cristo en nosotros, porque es el camino que Dios determinó para llevarnos al propósito original de ser imagen y semejanza de Dios. En este mundo donde se determinará nuestro carácter, es en este mundo donde se determinará nuestro carácter para la eternidad. Después de morir ya no hay nada que hacer. Usted puede llegar empobrecido como quien se salva de un incendio, o puede llegar enriquecido en el crecimiento. Pablo dice en Gálatas 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
La meta del apóstol Pablo no era solamente darle a conocer a Jesucristo a los gentiles, sino que Cristo fuera formado, porque nosotros estamos deformados. No entendemos, estamos muchas veces llenos de odio, de rencores, llenos de rebeldía, con hábitos detestables, hábitos contra Dios. No somos cumplidores de los mandamientos. Entonces Dios va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y recuerde siempre que Dios no es un aguafiestas cósmico, no es un aguafiestas que quiere aguar el asiento de usted, porque todo lo que es divertido para usted y a sus ojos, Dios muchas veces hace advertencias o prohibiciones. No, 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 no. Esto no es así. Lo que pasa es que aquel que lo hizo a usted, que lo formó, que le dio una imagen, que le dio una forma, sabe qué cosas le hacen bien y qué cosas le hacen mal. Y Dios sabe que usted no fue hecho para pecar, porque pecado le trae muerte y destrucción física y espiritual. Por lo tanto, cuando la Biblia da mandamiento a no pecar, es porque el pecado mata. Dice, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. El pecado trae muerte. No es un aguafiestas cósmico. Cuando Dios le hace advertencia es así. Es igual que cuando alguien inventa un producto o inventa algo y dice, y llega a decir que lo que inventó tiene una cierta advertencia. Por ejemplo, si alguien le vende una plancha y dice, no sumerja la plancha en el agua. Ah, no, es que yo quiero planchar debajo del agua, porque va a sufrir daño. De repente dice, este objeto no está hecho para que usted lo golpee, porque se va a dañar. Ah, no, es que yo quiero pegarle. No, no, no es así, no es como yo quiero. Así como el inventor inventa las cosas y da señales de precaución para que se use correctamente y no se dañe, el que nos creó a nosotros sabe qué cosas nos van a dañar, qué cosas nos van a afectar. Por lo tanto, cuando el Señor pone advertencia, no es que sea un aguafiestas cósmico, que como que odia lo que es divertido y lo que es placentero, no. No todas cosas, incluso no todas las cosas que nosotros hacemos nos pueden hacer bien, algunas cosas no. Y de hecho hay cosas que no nos hacen mal cuando son bien utilizadas. Por ejemplo, nosotros podemos comer, y Dios lo hizo, pero cuando esa comida se transforma en gula, ya no hace mal. La sexualidad está bien hecha para disfrutarla dentro del matrimonio, pero fuera del matrimonio hace mal. Y todos sabemos eso, pero algunas veces lo ignoramos. Sabemos que el odio o el rencor nos afecta a nosotros, y Dios dice que debemos tener un mandamiento donde debemos perdonar. Y muchas veces vivimos atrapados, podemos vivir atrapados en miseria, en una vida completamente oscura porque no queremos perdonar. Porque eso nos hace mal. Al final, el que no perdona se envenena a sí mismo. Entonces, todos esos mandamientos de Dios no son para perjudicarnos. Cuando Dios dice, mira la venganza, Él dice, déjame a mí y tú perdonas, yo me encargo. Y con este versículo yo quiero cerrar. Dice que vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forma en vosotros. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, se muestra contrariado y hasta desilusionado. Dice, me temo de vosotros que ya trabajado en vano con vosotros. O sea, hasta a ese punto llega el apóstol Pablo en Gálatas 4:11, cuando ve la actitud de los Gálatas. Dice, empezaste por lo espiritual y vaya a terminar en la carne, dice. Porque al ser liberados de la esclavitud de la idolatría, están con mucha disposición a escuchar a personas que buscan hacerlos esclavos de las tradiciones religiosas y de la ley judía, que no entienden los principios sino formas. Porque cuando Jesús critica la ley judía o la forma de conducirse de las tradiciones religiosas, que son contrarias, dice, vosotros honráis más las tradiciones que a Dios y su mandamiento. Mucha gente pretende hacerse esclavo y muchas congregaciones actualmente son esclavas de tradiciones y de formas, pero no del Evangelio. No procuran exaltar el Evangelio. Algunos tienen formas, incluso gobiernos dictatoriales dentro de la congregación que rayan en sectas. Y cualquier persona que tenga un pensamiento bíblico es tomado como hereje,
porque la estructura religiosa, entonces Pablo está muy desunado. ¿Cómo se va a someter a esta estructura religiosa cuando Cristo lo liberó de lo que era ya religión? Pablo no puede entender que existe una conducta indefinida que por un lado procura de Cristo y por otro lado se dejan volver por tradiciones. Dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, dice Gálatas 4:20. Nosotros no podemos ser esclavos de tradición, ya lo fuimos. La mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera participamos y fuimos formados en congregaciones donde lo importante era conservar el status quo, las tradiciones, la forma de ser, mucha importancia, pero había poca proyección de salvación a las personas y de crecimiento personal. De hecho, había una actitud de estar detenido en el tiempo. La gente no crecía. Habían personas que tenían 20 años en la iglesia y seguían siendo los mismos que cuando empezaron, con sus vicios, con su manera de ser, y algunos habían empeorado, porque fuera de traer los pecados que ya traían, y cual Dios los libró, aumentaban su manera de ser, convirtiéndose en religiosos terribles. Pablo no puede entender que exista una conducta indefinida, que por un lado procura de Cristo y por otro lado se dejan volver por tradiciones. La conducta de los Gálatas no refleja un crecimiento en el carácter de Cristo, por lo cual Pablo declara que el propósito de Dios es formar la imagen de Jesucristo en ellos. Y al igual de sufrido que fue el engendrarlos a Jesucristo, eso significa predicarles el Evangelio que los llevó al nuevo nacimiento en Cristo. Acuérdense que Pablo anduvo por todos lados predicando, sometió a que lo metieran a la cárcel, lo apiedraran, y todo un proceso de sufrimiento que tuvo Pablo al predicar el Evangelio para que ellos conocieran de Dios. Dice, así de doloroso fue para él engendrarlo, llevarlo al conocimiento de Cristo. De igual modo, la transformación al carácter de Jesucristo está siendo sufrida para el apóstol Pablo como para ellos. Acuérdense, dice que vuelvo a tener dolores de parto, vuelvo a tener como que estoy nuevamente dándolo a la luz. ¿Por qué tanto sufrimiento en formar este carácter? Porque será lo que tendrá que llevar a la eternidad y será también lo que determinará el galardón de la meta que alcanzará. Es lo que lo llevará a usted. El formar el carácter de Cristo es lo que lo va a llevar a usted por la eternidad. Eso es lo que vamos a llevar a la eternidad. El formar el carácter de Cristo y el galardón que obtendremos conforme se nos evalúe, conforme Dios nos evalúa a cada uno de nosotros, en cuanto al uso que hicimos de lo que se nos dio. Entonces trabajamos por dos lados. A cada uno de nosotros se nos dio talentos y dones. Y los talentos y dones se van descubriendo a medida que yo estoy trabajando. Me doy cuenta que siento inclinación del corazón, no sé, a ayudar a las personas, a servir de alguna manera u otra. El ministerio es un servicio. Conforme a lo que se nos dio, nosotros lo ponemos a disposición de los propósitos de Dios. Y eso es sumamente importante. Y por otro lado, cada uno se nos va a premiar eso, porque Jesús dice que se nos pidió cuenta, y conforme a lo que se nos hizo, dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. El buen siervo entra en el gozo de tu Señor. Y por otro lado también, en cuanto al crecimiento, a la imagen de Dios. En la restauración de la imagen de Dios fue mucho a imagen y semejanza de Dios, y la imagen es Cristo en nosotros. Entonces invirtamos tiempo en orar, en pedirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me cambies, quiero que tú me hagas paciente, quiero que tú me hagas benigno, quiero que tú me hagas una persona templada, quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí, transformando mi vida y mi carácter. Y entiendo que todo lo que tengo viene de ti, por lo tanto tú me lo das. Y puede usted decir, como lo dice Pablo, que van a haber momentos en que va a haber abundancia y momentos que va a haber escasez. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces, no en la escasez reniegue de Dios, ni en la abundancia bendiga a Dios, sino que en todo tiempo usted sea una persona agradecida. Porque los tiempos de escasez no son eternos, ni los tiempos de abundancia. En la vida se viven distintos momentos,
pero en esos distintos momentos debemos estar enseñados para todo. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, ¿verdad? Y así es, el propósito de Dios es ir formando el carácter de Cristo en usted, no en que usted acumule.